Vamos a repasar los principales puntos del ejercicio del TEG. El punto 3, el de lo liquidaron, empezamos por la condición obvia pero indispensable de que aquel por quien preguntamos sea jugador. Este hecho jugador nos remite a la base de conocimiento para verificar si nos pasaron un jugador que sea alguno de los que realmente está jugando, y si es una incógnita para que genere los jugadores posibles, aquellos a los cuales después preguntamos si ocupan o no ocupan. ¿Sí? Entonces, en esta segunda condición, nos fijamos si aquel jugador que está jugando está o no ocupando países. Puntualmente preguntamos, verificamos que no ocupe, o sea, cuando el jugador ocupa, y esto da cierto, la consulta es falsa, por lo tanto a ese no lo liquidaron. Cuando uno de los jugadores vemos que ocupa da falso, porque no ocupó ninguno, el otro lo niega y efectivamente a ese lo liquidaron. En el 4 ocupa continente. Acá hay una solución hecha con el NOT, por la inversa, como hicimos con el ejercicio de hace un ratito, que nos planteaba Mumuki. Primero hacíamos la solución con el NOT, no hay ninguno que sea alguna especie de invasor extraño. Es lo mismo que plantearlo por la positiva, más naturalmente. ¿Cuándo está ocupado el continente? Cuando todos los países que están en ese continente, el jugador los ocupa. ¿Sí? En lugar de decir, no hay ninguno que no sea de ese jugador, lo decimos por la positiva. Existe un continente, existe un jugador, y para todo país de ese continente se verifica que ese jugador lo ocupa. Cuando pasamos al 5 es parecido, pero con una condición distinta. Lo que nos plantea el enunciado, que un continente está peleado, si todos los jugadores tienen algún país en ese continente, es decir, que están todos los colores. Está tan repartido que, podríamos decir, no falta ningún jugador. Digamos, no hay jugador que no tenga país ahí. Pero nuevamente vamos por la positiva. Está peleado cuando, primero lo obvio, que es un continente, obvio e imprescindible, y pasa esto. Todo jugador ocupa un país de ese continente. Este predicado no lo tenemos creado en la base de conocimiento, pero lo imaginamos acá, decimos, es casi la traducción al castellano de lo que queremos hacer, que todos los jugadores ocupen un país en el continente. Después nos ponemos a pensar cómo está hecho esto. Lo tenemos acá abajo. ¿Cómo sé que un jugador ocupa un país de ese continente? Porque existe un país de ese continente que el jugador lo ocupa. Nos quedó simple. Podría haber sido más complicado y eso no afectaba al estar peleado. ¿Sí? En este momento pensé en cómo saber el nivel de peleado de un continente. Que todos los jugadores tengan algo allí, ocupen un país de ahí. Y acá me pongo después a pensar la letra chica de cómo sé que está ocupado o no al menos un país. Y acá no hay un for all, es un existe. Existe un país de este continente tal que este jugador que me pasan lo ocupa. Y este punto, no sé a qué número corresponde, no sé si es el 6 ya o me salté alguno. ¿Quién tiene más ejércitos? Acá también el cálculo de máximo, que es un cálculo bastante genérico, bastante estándar, está resuelto con un for all. ¿Cómo saber que una cantidad es la máxima? Porque es mayor que todas las otras. ¿Cómo sé que, por ejemplo, el jugador amarillo es el que tiene más ejércitos en China? ¿Por qué? Porque sabemos que el amarillo en China tiene 25 ejércitos y todos los otros países que ocupa alguien, nunca hay más que 25. O siempre 25 es mayor que esa cantidad. En Francia hay 7, en Japón hay 4, no sé, en cada país hay cantidades, pero 25 es mayor que toda otra cantidad de otro país. Entonces ese es el máximo. Es la forma de razonar un máximo con un for all en Prolog.
También podemos haber hecho el plan alternativo. Es el máximo porque no hay ninguno que tenga más que él, con un not. Pero nuevamente me parece que en este caso es más fácil verlo por la positiva. Es el que tiene más porque la cantidad que tiene es mayor que todas las otras cantidades.